decir, hoy es un auténtico lujo, un placer contar con José Luis Muñoz, escritor. Además, su producción bibliográfica es tremenda, desde El cadáver bajo el jardín, Barcelona negra, El hijo del diablo, Cazadores en la nieve, Mala hierba, El sabor de su piel y últimamente, voy a añadir porque de esto nos va a hablar él en breve, El centro del mundo, La muerte del impostor, premios literarios como el Tigre Juan, el premio Café Gijón, el premio Sonrisa Vertical. O sea, un auténtico lujo, lo dicho. Muy buenos días, José Luis. Muy buenos días, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer, un placer tenerte aquí en la radio de Asturias, a través de las ondas asturianas, contar contigo. Y decía yo... Lo mismo digo. Ya sabéis que yo tengo una vinculación bastante estrecha con Asturias, no solamente porque casi siempre, todos los años, me invitan a la Semana Negra de Gijón, claro, sino también porque precisamente el primer premio importante lo gané precisamente en Asturias, ¿no? Que es el premio Tigre Juan, ¿no? Y luego vino el Café Gijón, ¿no? O sea que mi vinculación con Asturias, en donde tengo grandísimos amigos, pues es muy estrecha. Seguro. Además, bueno, tú de nacimiento eres salmantino, aunque resides en la zona de la Val de Arán, si no me equivoco, José Luis. Sí, aquí en la Val de Arán. Vamos a ver, yo soy un caso extraño, ¿no? Porque yo nací en Salamanca, pero en Salamanca estuve circunstancialmente durante los 3 primeros años de mi vida. Luego estuve viviendo casi siempre en Barcelona, excepto 4 años que estuve en Granada, y de Granada me fui al Valle de Arán, ¿no? Y el Valle de Arán es un a mí me gusta muchísimo la montaña, sin merecer los paisajes asturianos, pero el Valle de Arán es un paisaje extraordinario del Pirineo, aparte está en la cara norte, o sea que tiene clima atlántico. Lo es. Y bueno, es un lugar mágico, extraordinario, que yo también invito a los asturianos a visitar. De hecho, seguro, no tardando mucho, haremos alguna cosilla por allí en nuestro programa, porque merece la pena. Yo, que he tenido la oportunidad de conocer, la verdad que todo lo que acabas de decir es verdad y mucho más. Pero hoy te vienes por primera vez al programa, que seguro no va a ser la última, José Luis, porque me voy a aprovechar de ti en el buen sentido de la palabra. Porque nada, hace muy apenas nada, El centro del mundo tiene como protagonista a la figura que hoy vamos a tratar contigo, con lo cual como que lo tienes ahí muy fresco, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué te acercaste a la figura de Hernán Cortés? ¿Qué te motivó a escribir esta novela, José Luis? Sí, mira, bueno, en primer lugar, vamos a ver, yo no es que sea un historiador, o sea, a mí me gusta mucho la historia, pero a mí me gusta, digamos, la historia en cuanto fuente, digamos, para crear piezas de ficción, claro, novelas, ¿no? Y entonces, bueno, realmente vamos a ver, o sea, todo lo que atañe al descubrimiento del Nuevo Mundo y a la conquista de América, digamos, es un filón inexplorado dentro de la narrativa española, ¿no? Ahora empiezan a haber autores que empiezan, digamos, a escribir novelas sobre los conquistadores, ¿no? Pero había como una especie de reticencia, yo creo también una especie como de mala conciencia, ¿no? Porque, bueno, está, digamos, la leyenda negra que nos ha perseguido siempre, ¿no? Cierto. Que desde la pérfida Albión, ¿no? Siempre nos han catalogado los malos, malísimos, ¿no? Y entonces yo creo que también los escritores españoles pues teníamos una cierta reticencia, digamos, a tratar los temas del descubrimiento de América y de los conquistadores, ¿no? Y bueno, a mí, digamos, el personaje de Hernán Cortés, sobre todo, me interesa, digamos, por la aventura extraordinaria que supuso, digamos, la conquista de México, ¿no? Y por qué, digamos, me fascinó, digamos, la historia de Hernán Cortés en relación con la conquista de México. Bueno, yo siempre digo que mis novelas, mis narraciones salen pues de un momento que tiene una especie como de flash, que digo, ostras, aquí hay una historia, ¿no? Y entonces, digamos que la historia para escribir El centro del mundo, que es una novela épica, es una novela histórica, también es una novela de aventuras, fue precisamente una decisión que tomó Hernán Cortés cuando ya estaba en México, ¿no? Que fue la que ya ha quedado ya para la historia, ¿no? Con el cruzar el Rubicón de Julio César, ¿no? Que es lo de quemar las naves.
quiere decir que ya no hay marcha atrás y tienen que ir hacia adelante. Entonces a mí eso, digamos, me supuso esa frase, a raíz de esa frase fue cuando yo me volqué, digamos, en escribir esta historia, ¿no? Esta novela. Hay que tener en cuenta que es una novela en que he tardado más años en escribir. Yo habitualmente pues tardo pues un año en escribir una novela, y en esta he estado nada menos que 12 años, porque la empecé en el 2008 y la he terminado ahora, ¿no? O sea que ha sido 12 años muy laboriosos, muy trabajados, con muchísima documentación, pues para ofrecer al lector pues una aproximación a lo que debió ser aquella aventura épica que fue la conquista de México por Hernán Cortés. Y hoy vamos a hablar contigo de eso, que lo comenté contigo en Petit Comité. Hoy vamos a hacer una primera parte, porque es una figura con tantas aristas que tú casi nos acabas de resumir. Sí. Llevas muchos años incluso detrás de su figura y de la investigación para poder escribir la novela, con lo cual, lógicamente, en 2 sesiones podremos desgranarla un poco más. Y la primera pregunta que te voy a hacer con respecto a esto, José Luis, es ¿qué motivó a una figura, en este caso nacida allí en Medellín, en la zona de Badajoz, en Extremadura, al irse al otro lado del charco, con lo que eso implicaba en aquellos momentos del siglo XV y XVI? Claro. Hay que tener en cuenta también una cosa también que yo creo que es importante. O sea, muchos de los conquistadores, había algunos que eran bastante iletrados. Hernán Cortés no. Hernán Cortés tenía una cierta formación. O sea, no era, y aparte tampoco era pobre de solemnidad, ¿no? Porque era hijo único de un hidalgo extremeño llamado Martín Cortés, y su madre era Catalina Pizarro. Curiosamente eran parientes, ¿no? De Pizarro, claro. Curiosamente, ¿no? O sea, que era hijo único y tenía, o sea, podía haber, digamos, disfrutado de una vida muy cómoda, ¿no? Su padre también le envió a estudiar a la Universidad de Salamanca a los 14 años, ¿no? Para estudiar leyes, pero lo que pasa es que a él no le interesó mucho, ¿no? Y entonces, bueno, me imagino que debía tener un espíritu aventurero, debía tener, yo creo también, pues unas ansias de poder, ¿no? Y bueno, realmente para una persona ambiciosa, pues lo que era el nuevo mundo, pues bueno, realmente, pues, o sea, había un sinfín de posibilidades de escalar puestos socialmente, ¿no? Entonces, bueno, el muchacho a los 19 años se embarcó ya, y entonces cruzó el océano y desembarcó primero en la isla de la Española y luego en la isla de Cuba, ¿no? Y ahí empieza, digamos, lo que es la andadura de este personaje que es viajero, conquistador, y que ya digo, o sea, no era un iletrado, sino que tenía, digamos, una cierta formación, ¿no? Claro, así como, por ejemplo, hay otros conquistadores como Pizarro, pues bueno, pues que era bastante iletrado, pues no, Hernán Cortés tenía una cierta formación. Sí. Oye, José Luis, que me dices que lo primero que llegó fue a la zona de lo que es Cuba, ¿no? Y ahí ya dio, digamos, sus primeros pasos antes de lo que luego fue, bueno, esa conquista, esa zona mexicana. Sí. O sea, en Cuba dio los primeros pasos, ¿no? En Cuba dio los primeros pasos, ¿no? Y en Cuba dio los primeros pasos, y incluso, digamos, estuvo a las órdenes del gobernador de Cuba, que era Diego Velázquez de Cuéllar, estuvo a sus órdenes en parte, digamos, de la conquista de Cuba, de la isla de Cuba, ¿no? Y lo que pasa es que no era, en aquellos tiempos no era muy guerrero, porque estamos hablando del año 1511, o sea, sino que más que nada, durante esa época él se dedicó sobre todo a labores administrativas, ¿no? A recaudar lo que se llamaba el quinto real, ¿no? Que el quinto real era que de todo, digamos, lo que conseguían los conquistadores y los descubridores, pues que había un quinto de todas las riquezas que iban destinado a la corona, ¿no? O sea, que iba, digamos, a las arcas de Carlos I, el rey, ¿no? Entonces, durante su estancia en Cuba, realmente, fue ascendiendo socialmente hasta el punto de que fue el primer alcalde de la ciudad de Santiago de Cuba, ¿no? Sí. Y ahí precisamente fue cuando contrajo matrimonio en la isla de Cuba con su primera mujer, allí en Cuba. Que además tenía algo de parentela con el propio Diego Velázquez de Cuéllar o algo así, ¿no? La primera mujer con la que se casó, creo que tenía una relación de cierta parentela, ¿eh?
era pariente. Lo que pasa es que las relaciones con el gobernador fueron, bueno, bastante malas. Siempre fueron bastante malas, fueron bastante tensas, ¿no? Hasta el punto de que hubo un momento en que en 1514, creo, que fue encarcelado por el gobernador, ¿no? Por el propio gobernador. Lo acusó de que estaba conspirando en su contra, ¿no? O sea, que tenían una relación muy tensa, y siempre esa relación tensa la tuvo incluso durante la conquista de México, ¿no? Claro. Bueno, digamos que el gobernador en un momento determinado pues no vio bien, ¿no?, con buenos ojos la expedición que estaba preparando Hernán Cortés. Sí, había ciertas tensiones ahí, ¿no?, casi soterradas entre uno y otro, o no había muy buena confianza entre el uno y el otro. Yo creo que había una desconfianza entre uno y otro, ¿no? Desconfianza, ¿no? Y aparte, bueno, la conquista de América, pues bueno, también es una historia de ambiciones, sí, ¿no? sin duda. Ambiciones, ¿no? Sin Entonces, duda, claro, Hernán Cortés, pues lo que quería era, pues bueno, pues ir, digamos, al continente. Cuba estaba bastante cerca del continente, estaba cerca de México, de lo que usaba México, y entonces, bueno, pues tenía deseos de explorarlo. También es una cosa curiosa, que quizá, pues, hay mucha gente que no lo sabe, pero es una cosa curiosa que, claro, todo lo que atañe al descubrimiento del Nuevo Mundo y la conquista de América, pues resulta que casi siempre son empresas privadas, o sea, que digamos que de su propio peculio, pues entonces Hernán Cortés tenía dinero, tenía tierras, tenía minas, y ya pues en Cuba, pues de su propio peculio, pues forman, digamos, una especie de armada y contratan una serie de marineros y de soldados para que les acompañen. Luego sí, cuando, digamos, conquistan territorio, pues se lo ofrecen a la corona de España, ¿no? Pero es curiosísimo, o sea, no es que, digamos, la corona de España sufragase esas expediciones. Claro. Todo lo contrario, ¿no? Eran empresas privadas de esta gente que eran aventureros y eran, digamos, los emprendedores de la época, y entonces, pues bueno, pues con su propio dinero, con su propio patrimonio, pues entonces montaban estas expediciones, ¿no? Lo cual es curioso, ¿no? Expediciones que, bueno, que tampoco sabían muy bien si iban a salir bien o mal, ¿no? En muchos casos había cierta o bastante incertidumbre detrás, que ponías tu dinero, por decirlo así, a sabiendas de que arriesgabas. Te arriesgabas, claro, porque a veces exactamente perdías, ¿no? Bueno, vamos a ver, claro. La figura de Cristóbal Colón, ¿no? Cristóbal Colón, que estaba obsesionado con el oro, y claro, llegó a unas islas en donde no había oro, donde sí había oro, en cambio era en tierra firme, ¿no? En México, ¿no? Ahí sí que había oro, ¿no? Y hay que tener en cuenta que entonces en aquella época, así como ahora, por ejemplo, pues las guerras y las invasiones, digamos, se producen por los recursos petrolíferos, sobre todo en los últimos años, ¿no? Entonces, en aquellos tiempos, el petróleo era el oro. Claro. Había una obsesión de todas las monarquías europeas, de todos los reinos, pues por conseguir, digamos, una recompensa en oro, ¿no? O sea, tener oro, o sea, cantidades, ¿no? Entonces tuvieron la suerte que precisamente, pues en México, digamos, los nativos, pues, no tenían tantísimo oro que no les importaba nada el oro, o sea, el oro no le daban ninguna importancia, o sea, nada más tenía, pues eso, un efecto ornamental, y ya está. El caso es que Hernán Cortés de Cuba pega el salto al continente, y si no me equivoco casi es una expedición que llegaba a la zona de lo que hoy es el Yucatán, y a partir de ahí comienza la expedición propiamente, ¿no? ¿Cómo fueron esos preparativos, esos primeros pasos de la expedición, José Luis? Sí, porque bueno, a Yucatán lo habían explorado anteriormente un par de exploradores, que eran Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva, ¿no? Que habían estado también por la costa de Yucatán. Entonces, bueno, en 1518 pues fue cuando, digamos, Hernán Cortés, digamos, pues que tiene la idea de formar una expedición con barcos, con marinería, con tropa, pues para ir, digamos, a explorar, digamos, el resto, ¿no? Para desembarcar en Yucatán y entonces ir hacia arriba de lo que era, se conoce como México. Pero se encontró que en el último momento, precisamente, el gobernador, que tenía
una relación tan complicada, Diego Velázquez de Cuéllar, pues en el último momento, cuando ya estaba a punto de embarcarse y partir, pues le prohibió, o sea, se puso en contra, ¿no? Y entonces Hernán Cortés, lo cual, pues bueno, también le honra, pues desobedeció la orden, o sea, desobedeció la orden, se lo pasó olímpicamente de ella y quedó adelante con la expedición, ¿no? Y entonces, bueno, la expedición partió de la isla de Cuba y entonces, bueno, pues se fueron, digamos, al continente, ¿no? Se fueron al continente, entonces también, eso también es importante porque llevaba, aparte, en los barcos, llevaba pues una serie de piezas de artillería que resultaron muy eficaces en la conquista de Cuba y luego también, sobre todo, caballos y jinetes, ¿no? Caballos y jinetes que también fueron importantísimos, ¿no? Ya en el Yucatán se encontró oposición, vamos a decir así, hostil. Ya tuvo que hacer ciertos movimientos, por ejemplo, con las poblaciones mayas que se movían ya en la zona y demás. Sí, tuvo algún encontronazo con los mayas, pero hay que tener también en cuenta que entonces ya los mayas estaban bien en decadencia, o sea, no era su momento, ¿no? Claro. No era su momento, o sea que no tuvo grandes problemas, Lo que sí tuvo luego grandes problemas fue cuando intentó, digamos, avanzar, ¿no? Cuando ya tomó la decisión, porque entonces ya se estableció en tierra firme y, bueno, creó, digamos, el primer asentamiento y, bueno, una de las primeras ciudades de nuevo, que es la ciudad de Veracruz, ¿no? Ahí, digamos, y dejó ahí, pues, un retén de personas, ¿no? Y precisamente fue, claro, era muy complicado para Hernán Cortés, digamos, mantener cierta cohesión de la tropa, ¿no? Era una tropa muy variopinta, ¿no? Muy variopinta, porque había marinos, que los marinos no habían entrado en combate, y sí que tenía también unos cuantos soldados, ¿no? Imagino, parece que iban con entre 400 y 500 soldados, ¿no? Y luego había también, eso es importante, se había rodeado de una serie de capitanes, ¿no? En total, de que eran 12 capitanes, ¿no? Con los cuales, pues bueno, tenía una relación de liderazgo muy importante, ¿no? Porque el personaje de Hernán Cortés era una persona que realmente ejercía un buen liderazgo, era un buen orador, era ambicioso y realmente, o sea, y bueno, y mantuvo, digamos, una cohesión de la tropa a base muchas veces de terribles castigos, ¿no? Porque en un momento determinado, pues bueno, había una serie de marinos y soldados, pues bueno, que no veían bien la expedición, que se habían arrepentido de enrolarse con ella, con la expedición, y bueno, y en un momento determinado, pues intentaron huir, ¿no? Y bueno, el castigo que les aplicó Hernán Cortés, precisamente, pues para que eso no se produjera más, fue terrible, ¿no? Sí, que nos andaban en bromas, no solamente a uno le cortó las piernas y claro, murió, etcétera, y a otro lo ahorcó, etcétera, ¿no? O sea, castigos ejemplares, ¿no? Sí, precisamente cuando ya dijo, bueno, vamos a ver, aquí hay que tomar una decisión, lo que yo no puedo permitirme es que tenga la gente la tentación de coger uno de los barcos y huir y volver hacia Cuba, fue cuando tomó las decisiones que hubo un discurso, y precisamente ese discurso lo recojo, digamos, en la novela, que fue un discurso como muy emotivo, como muy épico, ¿no? Y diciendo, bueno, que ya no había que dar ni un solo paso atrás y que por eso, pues lo que hizo fue quemar las naves, que en realidad tampoco es que quemara las naves, sino que las hundió, ¿no? Las perforó por la base y entonces, pues, hundió todas las naves, ¿no? Entonces, eso resulta que eso es importantísimo, porque eso es. Y aparte eso, digamos, ya te lo he comentado antes, que ese es el paso que dio Hernán Cortés, que precisamente a mí me motiva, digamos, para escribir esta novela, ¿no? Porque es una decisión vital, o sea, él no sabe realmente lo que se va a encontrar, o sea, va a avanzar a ciegas, sabe que existe una ciudad gigantesca, supone que en esa ciudad gigantesca, Tenochtitlán, en donde se gobiernan los aztecas, supone pues que hay muchísimas riquezas, porque hay una serie de nativos que le han informado que sí, que ahí arriba, que en Tenochtitlán, que tienen mucho oro,
y bueno, va un poco a la aventura, porque él no conoce el poderío extraordinario, digamos, de los aztecas. Te iba a preguntar eso precisamente, José Luis, porque hoy no nos va a dar tiempo ya a meternos en lo que es la conquista pura y dura, pero él cuando está en Veracruz, recibe noticias de la existencia de ese imponente imperio, pero claro, había mucha duda de lo que se iban a encontrar en realidad. ¿Qué le habían llegado informaciones de lo que allí se podrían encontrar en riquezas y demás? Sí, le habían llegado informaciones de él, claro, como todos los conquistadores, o sea, cuando llegaban a una población nativa, o sea, lo primero que hacían, o sea, interrogaban a la gente. Entonces, bueno, hay un hecho determinante, o sea, hay un hecho determinante que yo creo que sin ese hecho, pues Hernán Cortés lo hubiera tenido muy complicado en la conquista de México, ¿no? Que es cuando Tom tiene relación con una indígena totonaca, que es la Malinche, ¿no? La Malinche, que es un personaje que es una cosa curiosa, ¿no? Porque, bueno, tanto Hernán Cortés como la Malinche pues tienen muy mala prensa en México, ¿no? La Malinche se la considera casi como la traidora, ¿no? La que vendió México a Hernán Cortés, lo cual no es verdad, ¿no? Porque vamos a ver, lo que hicieron, lo que hizo, bueno, había todas las etnias así de pueblos que habían en México, realmente lo que estaban era hasta las narices de la tiranía azteca. Y entonces, bueno, se les presentó la ocasión de derrotar la tiranía azteca, pues con Hernán Cortés, ¿no? Tan mexicana era la Malinche como los totonacas, como los tlaxcaltecas que se pusieron a las órdenes de Hernán Cortés. Tan mexicanos eran como los aztecas, ¿no? Entonces, claro, esto en la historia oficial mexicana pues también lo pasa un poco así de puntillas. Sí, ¿no? Pero eso es un punto, creo, José Luis, muy trascendental de lo que nos estás comentando, ¿no? Porque esas poblaciones que tú acabas de decir, incluso la Malinche, es igual de mexicana que lo otro, con lo cual, en realidad ellos querían casi como quitar esa tiranía a la que estaban sometidos por parte del Imperio Azteca, y vieron a Hernán Cortés, bueno, como la posibilidad de llevar a cabo eso. Un liberador, claro, lo vieron como un liberador, exactamente, claro, es que estaba, vamos a ver, es que, o sea, realmente, o sea, la tiranía del Imperio Azteca sobre los demás pueblos circundantes era brutal, ¿no? Claro, porque, bueno, tenían unas tradiciones, que todo el mundo lo sabe, que eran sangrientas, ¿no? Y entonces, lo que hacían los aztecas con los pueblos de alrededor era, bueno, se exigían un tributo en vidas humanas, ¿no? Y hacían las guerras sólidas, pues, para coger, digamos, prisioneros de otras etnias y sacrificarlos, ¿no? Claro. Y hacían sacrificios brutales, ¿no? O sea, y precisamente esto también yo lo detallo mucho en la novela, ¿no? Los grandes sacrificios en las pirámides, ¿no? Que llegaban a matar un día, pues, a cientos y hasta miles de personas, ¿no? Sí. Entonces, claro, vamos a ver, que el Imperio Azteca era un imperio como de terror, era terrorífico, ¿no? Entonces, claro, encontró Hernán Cortés pues una serie de alianzas, ¿no? Y por eso es el personaje de la Malinche, pero aparte la Malinche es una persona como muy inteligente, muy pragmática. Enseguida aprendió el español de manos de Hernán Cortés, fue amante de Hernán Cortés. Eso es una cosa importantísima que yo destaco también en la novela, ¿no? Porque hay la leyenda negra que sí, evidentemente, los españoles mataban, los españoles robaban y los españoles violaban, pero también había casos de que los españoles se enamoraban de las nativas, ¿no? Entonces, a ver, Hernán Cortés tuvo una hija con la Malinche, digamos que fue uno de los primeros mestizos del Nuevo Mundo, y lo reconoció legalmente, ¿no? Y algunos de los capitanes que iban con él se casaron con nativas, cosa, por ejemplo, que en la colonización británica no pasaba. Claro. Entonces, también, de acuerdo, que la conquista del Nuevo Mundo era también, pues eso. Hay muchas cosas, claro, evidentemente. Claro, exacto. Bueno, José Luis, hoy, por desgracia, se nos acaba el tiempo, pero bueno, la semana que viene te emplazo, ya sabes, para hacer una segunda parte, pero hoy quiero darte las gracias por contar contigo estos minutos de radio apasionante, viajera
y nunca mejor dicho, aventurera, y tener como protagonista a Hernán Cortés y la novela El centro del mundo. Así que, José Luis, hablamos seguro la semana que viene y seguro que los oyentes están ya enganchados a la segunda parte. Un abrazo muy fuerte desde Asturias, José Luis. Perfecto, muchísimas gracias. Otro abrazo para ti, que vaya muy bien. Hasta luego.